Oye, Michael, ¿sabes cómo apagar la música? Ah, lo intenté. No se apaga. Las muñecas tienen que permanecer activas, lo que significa que la música debe de permanecer encendida. Informó. La respuesta fue similar a la de Luis. Disney me contrató para cortar el pelo a los muñecos porque su pelo crece cada año. No estoy seguro de cuál es mi situación legal después de firmar un acuerdo de confidencialidad, pero esas cosas solo importan si estás vivo, ¿no? Me llamo Mark Haverstrong, y Mac es la abreviatura de Mackenzie, y soy un artista independiente. No soy pintor, de hecho mi trabajo gira en torno a las muñecas. No me gustan tanto como a cualquier otra persona. De hecho, las muñecas de porcelana son las que más miedo me dan. Sus ojos en vida y su moda funesta están pasadas de moda, y no puedo evitar asociarlas con las películas de terror. A menudo evito trabajar con ellas, a menos de que esté desesperada por una actuación. Pero bueno, eso sí, debo de admitir que peinarlas es más manejable que a la mayoría de las muñecas. A pesar de ello, paso la mayor parte del tiempo trabajando con cualquier cosa menos de porcelana. Publico mi trabajo en Facebook e Instagram, ya que ha sido la mejor manera de llegar a mis clientes. Pero cuando mi sobrina, Laura, sugirió que intentara subir clips a TikTok, vi una afluencia de interés en mi trabajo. Me sorprendió ver cuánta gente se sentaba a ver un clip rápido de 1 minuto de restauración capilar o de peinado. Y a pesar del estigma negativo que rodea a las muñecas, a la gente le encanta. Los niños parecían disfrutar con mis guías y yo estaba bastante agradecida. De hecho, la sugerencia de Laura fue tan útil que recibí un mensaje solicitando mi número de teléfono de Disney en mi correo electrónico profesional, a pesar de que la dirección solo estaba vinculada con mi Facebook e Instagram. A las 10:34 de la noche siguiente recibí una llamada. Tuve la tentación de ignorar el odioso zumbido de mi móvil debido a lo tarde que era. Mi batería social estaba agotada por un día de poner una personalidad para los videos y acababa de seleccionar una película para ver. Pero cuando contesté, la mención de una fuerte suma de dinero no tardó en enviar electricidad por mis venas y me despertó la pura motivación del dinero frío y duro. Antes de hablarte del trabajo, tengo que explicártelo un poco. Si no estás familiarizado con el hilo, curiosamente crece. Técnicamente se estira con el tiempo, pero cuando lo pones en un muñeco, también se puede decir que crece. Y bueno, con la humedad añadida a los lugares como la atracción de Disney, el pelo de las muñecas crece. Como el hilo tiene muchas probabilidades de partirse, no se puede contratar a cualquiera para que le corte el pelo. Tiene que ser alguien con experiencia, ya que eso significaría tener que pagar a otra persona para que venga a replantar más. Y aquí es donde entro yo. Cuando te descargas algo o te suscribes a algo, ¿lees los términos y servicios? Porque yo no. Probablemente debería haber leído mi contrato más allá de la primera página, y quizás el acuerdo de confidencialidad cuando llegué a California. Por teléfono, el señor Darwin me dijo que podía hacer fotos para mi carpeta, pero que no podía retransmitir en directo el proceso en Facebook o Instagram. No estaba permitido compartir ningún conocimiento sobre el funcionamiento de Disney. Y bueno, no se mencionó nada verbalmente sobre la retransmisión en directo de TikTok, pero me pregunto si el acuerdo de confidencialidad contenía alguna información que pudiera haberme advertido sobre esa experiencia. Después de la breve reunión, un miembro del reparto llamado Luis me llevó al lugar donde me alojaría, que, según tenía entendido, estaba situado justo en el parque. Luis era bastante joven, quizá unos 20 años, un año mayor que yo. Sin embargo, a pesar de su juventud, de sus ojos colgaban unas ojeras mal disimuladas por el maquillaje, y su pelo rubio como el ratón era fino y frágil y le colgaba por la cara. Me paseó por el parque y me enseñó las paredes de los empleados que premiaban a los miembros del reparto con más antigüedad. Algunos premios pertenecían al señor Darwin, que trabajaba en el parque desde hacía más de 15 años. Entonces, ¿te gustan las muñecas?, preguntó Luis tímidamente, como si hubiera olvidado su papel por un momento. Podría decirse que sí, pero sobre todo me gusta peinarlas. Siempre me ha gustado, incluso cuando era pequeña. Me encogí de hombros. ¡Guau!
Las chicas de tu familia deben adorarte. Sonrió suavemente. Pronto acortó la distancia que nos separaba. Crecí con mi padre y él no sabía ni cómo atar el pelo, me dijo, su voz apenas audible por encima de los gritos de alegría de los adultos y niños. ¿Y tu madre o tus hermanas? Pregunté, temiendo sobrepasar cualquier límite. Mi madre falleció cuando yo era muy pequeña. La familia de mi padre no tenía muchas parientes mujeres. Le dediqué a Luis una pequeña sonrisa, insegura de qué decir, y al final decidí cambiar de tema. ¿Quién peinaba antes a las muñecas? Pregunté, justo cuando Luis me indicaba cómo abrir la puerta de mi habitación. Pensaba que en un sitio como Disney habría un chico permanente para ello. La pregunta debió sorprenderla, porque tanteó mi tarjeta y una luz roja parpadeó sobre el picaporte. Nunca la conocí. Su necesidad de evitar el contacto visual hizo muy evidente que mentía. Me pareció peculiar que Disney no tuviera una persona específica para el papel. Se lo pregunté al señor Darwin por teléfono la primera vez que me llamó, pero solo me dijo que la habían trasladado al departamento de personal de tesorería. Pero esperaba hablar con ella sobre cómo suele tratar a las muñecas. Luis volvió a probar el sensor, y esta vez nos recibió el tintineo de una puerta desbloqueada con luz verde. Deberías intentar preguntárselo entonces. No he hablado con ella. ¿Necesitas algo más?, preguntó, y yo negué con la cabeza. La habitación era como un estudio, de planta abierta, con la única zona amurallada que era el cuarto de baño. Era acogedora, y la cocina me permitía cocinar en lugar de engordar a base de caros platos de atracción. Sobre la isla de la cocina había un elegante pero viejo archivo de todas las muñecas y una pequeña caja de herramientas. Todas y cada una de las páginas estaban plastificadas, pero las arrugas de cada una de ellas dejaban claro que una vez estuvieron desnudas. Había una página en concreto que estaba más envejecida y manchada de tinta marrón púrpura. La foto que acompañaba el documento parecía haber sido pegada con cinta adhesiva, mientras que las demás debían estar pegadas con pegamento. La imagen era una bonita muñeca rubia vestida de un atuendo envejecido y un pequeño delantal blanco. En la hoja figuraba la longitud habitual de su pelo y las hojas de registro de cuando se lo habían cortado y sustituido. Pero a diferencia de otras muñecas, Belladonna había conseguido conservar su hilo original de 2005. A pesar de no ser la más antigua de las muñecas, su página había sido definitivamente amada. En la caja de herramientas había tijeras, tónicos, bastoncillos de algodón, todo eso para cuidar de las muñecas. Y bueno, aunque el pelo era mi fuerte, me pidieron que también limpiara los ojos de las muñecas y cualquier mancha de suciedad o moho que se hubiera acumulado desde la última vez. El señor Darwin pide que disfrute de su tiempo libre hasta esta tarde, cuando se cierra el parque. Luis sonrió. Nos gusta mantener nuestras atracciones operativas durante el día y evitar perturbar la malla de los huéspedes mientras están en la atracción. Lo último que querrían ver es a ti trabajando con las muñecas. Volveré para guiarte esta tarde. Y con eso se fue. Cuando Luis se fue, me dediqué a estudiar cada muñeca. Casi todas tenían el mismo patrón de cuidado, y sinceramente, recortar el hilo era algo que había hecho durante décadas. Unas pocas muñecas con unas notas adhesivas en sus páginas necesitaban cosas particulares, como un nuevo peinado. Estas muñecas, lógico, se movían mucho más, y el pelo se les soltaba a menudo. Y algunas necesitaban más pelo. Al anochecer, Luis me guió hasta la atracción. La melodía, increíblemente pegadiza, seguía sonando y subía de volumen a medida que nos acercábamos. Me llevó por la entrada trasera, que permitía acceder a las muñecas directamente. ¿Luis? La llamé justo cuando se iba. ¿Podrías apagar la música?, pregunté, sorprendida de que se hubieran tomado la molestia de vaciar el agua pero dejaran la música encendida. No puedo, dijo rotundamente. ¿No hay un botón? Puedo ayudarte a buscar. No sé si puedo trabajar mientras suena. Insistí. Tampoco estaba segura de si me pondrían algún problema con los derechos de autor en TikTok. No, nunca hemos apagado la música. Eso va con las muñecas. Hubo una ligera pausa. No estoy segura de los detalles, pero muchos son animatrónicos antiguos, y la música juega un papel importante. Pero si necesitas pausar un muñeco mientras trabajas en él, solo tienes que pulsar sus IMB,
botones de mecanismo individuales. La primera tarde no tuvo nada de extraño. Nunca había estado en Disneylandia, así que desconocía por completo que el idioma de la canción había cambiado para cada zona. Conseguí acicalar y limpiar algo más que una docena de muñecas, con lo que pude pasar de la sección del Polo Norte helado a Escandinavia. Las pocas personas que se unieron a mi stream disfrutaron del proceso, y con mi teléfono en un trípode pude trabajar con eficacia. Como era de esperar, la mayoría de los espectadores se quejaron de la canción, tanto que tuve que poner un comentario explicando que no podía pagarla. Una cosa extraña era que algunas de las muñecas tenían una extraña sustancia viscosa en la parte superior de la cabeza, ya que algún tipo de agente adhesivo de color marrón no se había mezclado bien con la humedad. Hojeé un momento en la sección de Escandinavia y me fijé en los detalles, desde los hermosos y tradicionales vestidos hasta los singulares sombreros. Todo parecía mágico. Sabía que las muñecas tenían mucho movimiento por la cantidad de pelos sueltos. Sin embargo, había una muñeca que no permanecía estática. A lo lejos, sobre una luna creciente en el aire, había 3 muñecas. En el centro, la cabeza de una muñeca rubia se movía de derecha a izquierda en un bucle, como si observara la zona. Había intentado mostrársela a los espectadores, pero sorprendió a una amenazadora Luis de pie en la puerta de la sección. «¿Señora Overstraw?», gritó Luis. Ya no llevaba el uniforme, pero seguía llevando el pelo bien recogido. Permaneció en la puerta de la atracción, casi como si se negara a entrar. No la culpaba, sin embargo. Un paso en falso y probablemente se caería. Bajé el teléfono y miré hacia Luis. Tragué un poco de saliva hasta la garganta y respondí con un tenso «Siento molestarte, pero son las 3 de la madrugada. Me dijeron que tenía que guiarte a tu habitación antes de checar». Bostezó. Recogí mis cosas a toda prisa, con cuidado de no tirar nada. ¿Se había dado cuenta? «No, Luis, lo siento. Vámonos». La noche siguiente vine preparada con unos auriculares diseñados para que los matrimonios ahogaran sus ronquidos de su pareja, pero nada pudo anular la alegre canción. Eran tan inútiles que los rompí al principio. Los auriculares servían mejor como un caro bastoncillo de algodón, ideal para esos puntos difíciles de alcanzar. Una vez más, Luis me observó desde la puerta durante unos instantes. «¿Cuántas noches crees que te llevará?», preguntó con curiosidad. ¿Con tantas muñecas? Podrían ser 2 semanas, quizá más». Me encogí de hombros. Utilicé las tijeras sin filo para cortar el elástico que rodeaba el pelo de una muñeca. Luis dejó que la melodía llenara el silencio durante un par de segundos antes de despedirse y marcharse. Volví a configurar mi teléfono. Si la CIA quería un nuevo método de tortura, yo tenía uno para ellos. La melodía del parque es entrañable durante un rato, pero cada vez resulta más molesta. Imagínense las ganas que tenía de arrancarme los pelos al cabo de 1 hora. Me sorprendió que mis espectadores siguieran aumentando. Hablé a través de otro muñeco y cambié el ángulo para volver a mostrar los 3 muñecos de la luna. Sin embargo, me sorprendió ver que la del centro volvía a quedarse estática. «Qué extraño», tararé. «Quizá necesita reparaciones. Creo que es una de las muñecas más viejas, aunque es bastante bonita». Moví el teléfono para apuntar a otras muñecas y empecé a trabajar en la que necesitaba un recorte. Algo tan sencillo como un recorte lleva bastante tiempo, ya que hay que tener bastante cuidado. «Tendré que pedir una escalera mañana. Quizá tengamos una buena vista desde ahí arriba». Casi al final de la noche, me di cuenta que las tijeras sin filo habían desaparecido. Las había encontrado en la pista con un poco de búsqueda extrema y una brillante sugerencia de utilizar una linterna. Avergonzada por mi error y por la idea de que se me hubieran caído los auriculares puestos, me puse bastante colorada. «No puedes grabar aquí adentro, Mackenzie», balbuceó Luis, presa del pánico. Casi se me caen las tijeras al oír su voz. «Puedes hacer fotos, pero tienes que borrar ese video». Aunque era una exigencia, parecía que estaba regurgitando las palabras de otra persona. Y como un niño al que regañan, tartamudeé para hablar. Es una transmisión en vivo. Termínala ahora».
Estaba desesperada. Rápidamente seguí su palabra y cerré el directo. ¿Ya está apagado? Asentí con la cabeza. No puedes hacerlo. Son tímidos. Luis miró hacia la luna y sus ojos cambiaron por una fracción de segundo antes de soltar una pequeña risita, indicando que estaba bromeando. Oye, tú vuelve. Tengo que cerrar. Sonrió y la complací. No te preocupes, no se lo diré. Disney probablemente comprobaba la seguridad de la atracción cada mañana, pero yo no podía evitar pensar en las tijeras provocando un choque o lanzándose a la cara de alguien. El hecho de que podía haber matado a alguien me mantuvo despierta junto a los mensajes masivos de una captura de pantalla editada. Lo más molesto era que se enviaba desde muchas cuentas. Una broma estúpida, pero lo suficientemente friki como para no querer estar ahí solo. En una inspección posterior, la muñeca del medio había estado mirando fijamente a la cámara, algo que su mecanismo no debía de haberle permitido hacer. En fin, conseguí dormir todo el día. El cálido sol iluminaba suavemente la habitación y me protegía de cualquier cosa que se cerniera en las sombras, y permitía que mi cerebro hiperactivo se relajara. Había conseguido asearme, alimentarme y jugar un rato con el móvil hasta que llamaron a mi puerta. Señora Haverstock, vengo a acompañarla. Una voz masculina se coló por las rendijas bajo la puerta. Dudé en contestar y me acerqué sigilosamente a la puerta. ¿Dónde está Luis? Pregunté. La han trasladado a otro departamento. Informó y me asomé por la mirilla. Delante de la puerta había un joven de unos 20 años. A pesar de su edad, parecía seguro de sí mismo. Era extraño, ya que Luis no mencionó el traslado. Quizás se le había olvidado. El señor Darwin me ha pedido que la acompañe a partir de ahora. Sonrió, como si supiera que se le estaba mirando. Así que abrí la puerta y me entregó el libro de perfiles de muñecas. Se te olvidó esto anoche. El camino a este lugar se me hizo más corto que nunca. Michael y yo nos llevábamos a las 1000 maravillas, y él compartía historias sobre la fascinación de su hermana pequeña por las muñecas, que había heredado de su hermana mayor. Me equivoqué al sospechar de él. Oye, Michael, ¿sabes cómo apagar la música? Lo intenté. No se apaga. Las muñecas tienen que permanecer activas, lo que significa que la música debe de permanecer encendida. Informó. La respuesta fue similar a la de Luis. Decidí no trabajar en las muñecas lunares esa sesión, ya que la del medio había desaparecido. Quizá por reparaciones, no lo sé. Tentando la suerte, monté otro stream y empecé mostrando la nueva sección a los espectadores. Qué raro. ¿Ninguno se mueve hoy? Me di cuenta, era cierto. La música sonaba, sin embargo, los muñecos estaban quietos, como si sus IMB hubieran sido pulsados. Supongo que así me resulta más fácil trabajar con ellos. Como era una noche más fácil, pude responder algunas preguntas de mi stream. Lógico, me negué a revelar la ubicación. Pero bueno, la gente identificó rápidamente las muñecas. ¿Cómo sabes cuál es cuál? Preguntó un comentario. Bueno, si te fijas en la espalda, tiene una etiqueta con un número. Expliqué mientras pasaba la siguiente muñeca. Llegué a una que parecía bien cuidada y busqué la etiqueta. Esta no tiene. Mostré la parte delantera de la muñeca a la cámara. Su pelo, rubio como un ratón, colgaba liso, pero la extraña sustancia viscosa marrón había empezado a gotear del cuero cabelludo. Debe de haber perdido la etiqueta. Me tomé mi tiempo para limpiar la sustancia maloliente y até el pelo hacia atrás, con cuidado de no estropear el hilo. Justo cuando estaba a punto de cambiar a otra muñeca, me di cuenta de que el líquido había empezado a salir de uno de sus ojos. Rápidamente lo limpié con un paño, tiñendo el material de color granate. Tal vez sea algún tipo de pegamento para madera o algo así. Cambié a otra muñeca que estaba disfrazada de Alicia en el País de las Maravillas, y saqué la etiqueta para enseñárselas. Número 32. Así que si busco en mi libro 32, me mostrará una referencia. Sonreí. Aún no puedo mostrártela o me meteré en problemas, pero apuesto a que adivinas a quién debe de parecerse. Aprendí de mis errores anteriores y detuve toda mi transmisión antes de las 3.
lo cual fue bien pensado porque Michael apareció justo a tiempo. ¿Cómo te va? Sonrió. De maravilla, aunque he encontrado uno sin etiqueta. ¿A quién se lo comunico? Le señalé a la muñeca. Ok, eso yo lo investigo. Belladonna regresó a la noche siguiente y las muñecas volvieron a estar en movimiento. Parecía que cuanto más avanzaba, más perezosos se volvían los muñecos. No podía evitar preguntarme si los mecanismos se habían quemado después de estar encendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Michael pudo conseguirme una escalera, pero parecía que se demoraba, lo que significaba que yo no podía transmitir. Subí a la escalera y coloqué mi caja de herramientas en la parte superior. No había sitio para el libro, así que tuve que volver a bajar para comprobar mi trabajo. ¿Averiguaste qué número tenía la muñeca? Le até el pelo hacia atrás, pero me preocupa que tuviera un estilo determinado. Le pregunté. Tuve mucho cuidado al recortar el hilo de la primera muñeca desde tan alto. No estoy seguro. ¿Quieres venir a comprobarlo conmigo? No sé dónde están los planos de... ¿Cómo? ¿Ahora mismo? Con las vistas que tenía en aumento, no quería empezar mi live demasiado tarde. En verdad, sentí como si tuviera gente esperándome por primera vez. No, cuando termines con eso. Echó un vistazo a Belladonna y presioné su IMB. Algo hizo clic y permitió que su cabeza se moviera hacia adelante y hacia atrás de nuevo. Aunque todavía no había trabajado con ella, no quería atascar la mecánica durante demasiado tiempo por miedo a romperla. Michael me llevó a una zona trasera, un lugar en el que nunca había esperado estar. Rebuscó como si supiera lo que debía buscar, pero no en dónde estaba. A ver. He oído que guardan un plano actualizado de los Imaginers en alguna parte. Todas las demás atracciones en las que he trabajado tenía uno. Suelen actualizarlos cuando hay algún cambio. Revolvió hasta llegar al último cajón. ¿Qué es? Este se actualizó por última vez en 2006. La decepción junto a algo más que no pude precisar recubrían su voz. Observé cómo sacaba el plan anterior y esperé a que los examinara. Señora Armstrong, ¿qué le parece el paseo? Preguntó. Es bonita. Me costó hacerme una opinión sobre ella. Un poco extraña, no sé. A mi hermana mayor le encantaba esta atracción. Cuando cumplió 18 años, recuerdo que le dieron un pase Disney para que pudiera venir a ver todas las muñecas. Levanté una ceja, sintiendo que estaba en el lugar equivocado. Yo solo tenía como 8 años en ese momento. ¿Sí? Respondí. Volvamos, muchas de las muñecas ni siquiera están aquí, especialmente la nueva. ¿Comprobaste la etiqueta de la camiseta? No, supongo que no lo comprobé bien. Por alguna razón Michael mantuvo el plan de viaje y me siguió. Nos dirigimos hacia el muñeco misterioso del otro lado de la atracción y me fijé en una nueva etiqueta que colgaba en su camiseta. Justo cuando iba a alcanzarla, un enorme estruendo resonó por el túnel. El sonido del metal chocando hizo que Michael y yo nos sobresaltáramos. Michael gritó unas palabrotas y se corrigió rápidamente. Parecía que aún no había asimilado del todo la personalidad del miembro del reparto. Lo siento, me disculpo. Doblamos juntos la ligera esquina para ver mi caja de herramientas en el suelo. La escalera, sin embargo, seguía en su sitio. Supongo que soy yo quien debería disculparme. Debería haberla bajado conmigo. Por desgracia, las botellas de limpiador y tónica se habían estrellado contra la vía. Bajé de un sobresalto e intenté limpiar los trozos más grandes mientras Michael cogía una escoba. Cargué los trozos más grandes en un trozo de tela, ahora empapado de líquido. Pero un trozo mucho más pequeño se me enterró en el dedo en el proceso. Digo, no me hizo mucho daño, pero sí fui bastante tonta para sacarlo. Cuando Michael regresó, me ayudó a sacarlo y utilicé el paño para detener la hemorragia mientras él sacaba el botiquín de primeros auxilios. El líquido de la tela escocía y me tiñó la sangre de un color oscuro. Digo, no fue de mis mejores ideas utilizar como gasa algo empapado en líquido de limpieza. Cuando Michael volvió, se encargó de desinfectar y vendar la herida. A pesar de todo, me quedé mirando el paño. Michael siguió mi mirada hacia el paño y sisió en voz baja. ¿Has perdido toda esa sangre? No, solo un poco. Esas grandes manchas son de las muñecas. Respondí. ¿Y por qué iban a sangrar las muñecas? Preguntó, confundido.
Quiero decir, no soy un experto en muñecas, pero... No era sangre, era una sustancia extraña. Puede haber sido pegamento o algo relacionado con los mecanismos oxidados. Bueno, ahora que lo había dicho en voz alta, sonaba estúpido. ¿Qué muñecas? Preguntó. Bastantes. En el que estuvimos había algunas. Michael cogió las tijeras del suelo y corrió hacia la muñeca recién etiquetada. Yo corrí detrás de él, desesperada por seguirle el ritmo. ¿Qué aspecto tenía? Preguntó. ¿Ella? Sí, ella, la persona de antes, Luis. Michael apresuró sus palabras. Su pánico había empezado a contagiarme. Ella tenía el pelo casi castaño, rubio pálido, ojeras, no sé. Tropezaba con mis palabras. Mírala. Aunque su voz era débil, su frase era exigente e hice lo que me decía. Al principio no tenía sentido. La muñeca que tenía delante de mí era de aspecto frágil, flaca, con menos hilos que el resto. Claro, el color del pelo era el mismo, pero eso no significaba nada. ¿No estarás sugiriendo...? Me quedé a medias. Era tan ridículo que no pude terminar la frase. El líquido limpiador contiene formaldehído. ¿Sabes para qué se usa también? Me preguntó. Tenía las tijeras tan apretadas en las manos que los dedos se le estaban poniendo blancos. Como no le contesté, lo hizo por mí. Embalsaman con ello. También reacciona con la sangre, incluso se usa con toallitas desinfectantes. Ahora había captado aún más parte de su acusación. Pero si fue embalsamado, ¿por qué se filtró? No lo sé. Un trabajo de mierda, tal vez. Michael levantó las tijeras, listo para clavarlas en la muñeca, y yo me lancé frente a él. ¡Para! Esto es estúpido. No puedes destruirlo. No tienes pruebas. Michael se detuvo, bajó los brazos y se detuvo un momento. Sacó el plano de la caminata doblado en el bolsillo y lo abrió. ¿Recuerdas qué muñecos tenía la sustancia viscosa? Rodéalas con un círculo, por favor. Me quedé mirando el plano más tiempo de lo deseado. Tardé unos instantes en descifrarlo. ¿Y bien? No puedo. Admití. No están ahí. Solo están en el de la luna. A ver, enséñame la página correspondiente. Michael me siguió hasta la carpeta de muñecas. Ya estaba abierta la de Belladonna, lista para su arreglo. La suya. Le entregué el libro que cogió. Observé cómo Michael bronceado se volvió pálido como una sábana. Su aspecto se volvió increíblemente enfermizo y su falta de reacción me preocupó. Finalmente, exhaló un suspiro y tragó saliva. Me devolvió el libro temblorosamente y se sentó en la pista mojada. Michael empezó a sollozar sobre sus rodillas con agresividad y una vez más me quedé de pie asustada por el extraño hombre. No fue hasta que me agaché a su altura para consolarlo y logré oír lo que decía. Donna. Sollozaba. Su voz se quebró y sus palabras se rompieron entre sus lágrimas. ¿Donna? ¿Belladonna? Pregunté, y él solo sollozó más fuerte. No pude sacarle una explicación durante mucho tiempo. Nos sentamos en las vías, empapándonos los pantalones con los restos de cloro. No tenía ni idea cómo tratar a alguien tan increíblemente alterado, que lo único que podía hacerle era quitarle las tijeras, soltarlas y esperar. Cuando por fin se calmó, miró la muñeca de la luna, devolviéndole la mirada. Punzadas de miedo me acuchillaron el cuerpo cuando clavé los ojos en ella, pero no se movió. Mi hermana Donna desapareció aquí. Mis padres nunca me contaron lo que pasó, pero me obsesioné con su desaparición hace unos años. La policía lo averiguó y al parecer ella se fue del parque, así que no fue su responsabilidad del parque. Creen que encontraron su cuerpo, pero la cara estaba destrozada. Le faltaban los ojos, los dientes y las puntas de los dedos, pero tenía su pulsera. Mis padres no pudieron confirmar que fuera ella, pero la enterramos igual. Lo rodeé con el brazo y tiré de él para abrazarlo. Sus mejillas húmedas se apretaron contra las mías. Belladonna es como la llamaba un miembro del reparto. Hace poco volví a ver viejos videos caseros. No era demasiado mayor. Quizá le sacaba unos años. Probablemente tenía mi edad. Bonita Donna.
Vi cómo Michael se levantaba y se dirigía a la escalera. Su tembloroso cuerpo lo subía hasta la muñeca. No tuve valor para detenerlo. La arrancó del marco y la bajó. De sus ojos goteaba una sustancia viscosa marrón, pero permanecía completamente estática. Mamá y papá siempre decían que te ibas detrás de cualquiera que te prestara atención. Naciste para ser adorada. Susurró y le sacó los ojos con la manga. En una hazaña inesperada, Michael, que había cogido las tijeras del suelo, apuñaló la cara de la muñeca. Del agujero goteó lodo marrón, y junto a él cayeron al suelo piedras blanquecinas. Dientes. A nuestro alrededor, los muñecos empezaron a gotear, sus cuerpos inmóviles, y la música se detuvo. Esta era su atracción favorita. Sollozó y abrazó a la muñeca, manchando su uniforme con el líquido. Observé cómo se lamentaba durante largo rato. El alivio de saber qué le había pasado a su hermana, pero el dolor de perderla de nuevo, habían reabierto heridas que antes habían cicatrizado. Michael y yo nos fuimos en mi coche. Sin embargo, mi teléfono no deja de sonar. He bloqueado el número de teléfono del señor Darwin, pero sigo recibiendo llamadas de números aleatorios y desconocidos. Michael me dijo que no contestara. Disney me contrató para cortar el pelo de los muñecos, pero les crece cada año. Y ahora temo que mi vida esté en peligro. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos.